Hoy quiero compartir, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que yo le puse, cosas de familia, porque en las familias pasan cosas, como dicen los muchachos de ahora, pasan cositas, y esas cositas, hermanos, que pasan en nuestra familia, son cosas que marcan nuestra vida. El año pasado estábamos llevando un estudio de Génesis con otra iglesia hermana de aquí del movimiento, y estábamos estudiando el libro de Génesis, y ahí hablábamos ahí hablábamos que si hay alguien que tiene un carácter, pues un carácter explosivo, un carácter que mírame y no me toques, si un hijo es bien enojón, y esa familia se convierte a Cristo, no precisamente quiere decir que ya no tiene el carácter enojón, probablemente el mismo carácter siempre lo vamos a tener, pero el carácter va siendo moldeable por Dios, va siendo cambiado por Dios, va siendo tocado por Dios, hasta que ese mismo carácter explosivo se utiliza mismo para la obra de Dios. O sea, Dios, más que si hay una persona, si hay una persona que tiene un familiar que ha pasado por cosas horribles, como yo le digo a la gente, cuando hay alguien que viene y nos ofende, ese agresor y la víctima pide justicia, pero delante de Dios, si ese agresor pide perdón, se dobla delante de Dios, bueno, hay una ley que lo va a hacer pagar un castigo terrenal, pero la verdad es que Dios no lo va a pisar, Dios no lo va a aniquilar, Dios no lo va a hacer polvo. Hay una probabilidad que si él se arrepiente con todo su corazón, Dios lo cambie, hermanos, y haga una persona nueva. Entonces, dentro de los miembros de nuestras familias, hermanos, habemos nuestra familia es de diferentes caracteres, hermanos. La mamá tiene un carácter, el papá tiene otro carácter, los hijos tienen otro carácter, los primos tienen otro carácter, tienen enseñanzas, tienen costumbres y pasan cosas en la familia. Y y una vez yo estaba estudiando las familias disfuncionales de la Biblia, hermanos, y qué cosas se encuentra uno cuando uno va y lee la escritura y ve uno que las personas pasan por diferentes cosas, hermanos, por diferentes etapas de la vida. Y yo creo que en el mundo, hermano, en el que nosotros vivimos, nosotros debemos estar conscientes de qué estamos viviendo en nuestras familias. En el libro de Juan vemos que la escritura que Jesús enfáticamente le dice a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y los comentaristas dicen que en efecto la visita de Jesús a la casa de Zaqueo era súper importante. En Apocalipsis, la escritura de uno de los apóstoles, una de las grandes revelaciones hacia Juan, la escritura dice en el Apocalipsis, dice: aquí estoy a la puerta, toco y yo llamo, y si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. O sea, pero el Señor está allá a la puerta de los hogares, y esa parte de invitar a Dios a nuestra casa. El Señor va a la casa de unos que se están casando. El Señor va a la casa de Pedro porque su suegra está enferma. Unos 2 sermones atrás, creo, ¿no? de alguien que venció, el sentimiento de perder a un ser querido. Yo prediqué aquí de alguien que el centurión, este hombre líder de la sinagoga, Jairo, va a buscar a Jesús, y la invitación para Jairo es para que Jesús vaya a la casa de él, porque está pasando una situación en la casa de Jairo y está atravesando por un momento que cuando él llega no, pero después la muerte visita a Jairo a su casa, y es necesario que Jesús vaya a la casa de Jairo. Entonces, en la casa de en nuestras familias, hermanos, en nuestras familias y en nuestras casas, pasan cosas y uno tiene que luchar con esas cosas que uno está viviendo. Tú tienes un día bendecido, pero llegas a tu casa y resulta que tus hijos tienen un problema, y ibas tan contento de servir a Dios. El día de mañana te levantas, pero resulta que alguien tiene un accidente de la familia. Estamos tan felices y tan contentos, pero resulta que alguien tiene una mala noticia, se sintió mal, tuvo un dolor de cabeza y el dictamen médico dice que hay un tumor. O sea, a veces la vida entre las familias
suele ser así de esa manera. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos cómo llevar todas esas cosas. Y miren, hermanos, dice la escritura que Jacob es el hijo menor de Isaac y de Rebeca y hermano gemelo de Saúl. Jacob nació aferrándose al talón de su hermano. A través de muchas cosas, Jacob logró que Saúl le vendiera su derecho de ser primogénito por un plato de lentejas y posteriormente, hermanos, también como de una forma de engaño, también engañó a su padre anciano Isaac para robarle la bendición principal. Saúl después de eso huyó, se peleó con su hermano y la familia tuvo un problemazo, hermanos, porque una vez lo compartimos en una enseñanza aquí en un domingo también. Y huyó de la ira de Saúl. Jacob huye a Harán en el camino, duerme sobre una piedra como una almohada en su cabeza, una piedra, y allí tuvo una visión de una escalera al cielo poblada de ángeles, donde Dios le permitió la tierra como descendencia, hermanos. Llegando a casa de su tío Labán, se enamoró de Raquel. Es increíble, hermanos, cómo estos muchachos crecen, los hijos de Isaac y de Rebeca, los muchachos crecen. Dice la escritura que entonces amó Dios a Jacob y aborreció a Esaú porque Esaú no le tomó la importancia a lo de Dios, la importancia a la primogenitura, y en un momento de que necesitaba saciar su hambre, le dice: te vendo la primogenitura. Jacob rápidamente se la compra por un plato de lentejas, tal cual, hermano, un plato de lentejas. Y él la vende, y a Dios no le agradó la actitud de Saúl, porque eso era algo muy importante. Entonces él tiene su resultado de eso, pero es una familia, hermano. Es una familia poniendo las cosas importantes en juego. Es una familia y son unos muchachos que a lo mejor no tienen experiencia, pero no le están dando la importancia a Dios en su vida que necesitan. Y es un Esaú que no le dio la importancia tanto a las cosas de Dios, pero es un Jacob que por guía de su madre y por una revelación que su mamá ya había tenido antes, él traía un liderazgo dentro de sí, y aunque las culturas se oponían porque él no era primogénito, él buscó la forma de obtener su liderazgo. Dios le da su liderazgo, él compra la primogenitura, se pelea con su hermano, se va lejos, llega a Harán, la mamá lo manda con su tío Labán. Cuando conoce a su familia, su tío Labán, cuando estaba llegando hacia la tierra de Labán, se encuentra a unas jóvenes que le daban agua a los pastores. Él llega allí, le gusta Raquel, se enamora tanto de Raquel que dice la escritura que Jacob agarra y dice: no se preocupen, yo muevo esta piedra, y él agarra y se echa una piedrotota a cuesta para impresionar a Raquel. Sí le impresiona, se va con Raquel a su casa, pero allí le pasa una cosa: su suegro lo engaña y le dice: trabaja 7 años por mi hija. Él trabaja los 7 años por la hija y no se la dan. Y es una cosa, hermanos, de familia, es una cosa de familia, es mujer caso de la vida real, con Jacob, con las hijas de Labán, con la mamá de Jacob, un montón de cosas, así como somos nosotros, hermanos, así como un día mis papás se casaron bien jovencitos, luego después nací yo, hermanos, luego vivíamos en Tabasco, luego nos fuimos a Estados Unidos, luego regresamos de Estados Unidos, nos venimos aquí a la frontera norte, a Tamaulipas. Aquí en Estados Unidos conocimos el evangelio, llegamos aquí, ya éramos cristianos, unos servimos, otros dejamos de servir. Mi hermana más pequeña creció, nació en el otro lado, se vino aquí, se regresó a Tabasco, allá se casó. Hoy nosotros estamos aquí. Dios me llamó a mí a levantar una obra, yo estoy levantando una obra, estamos trabajando, estamos predicando, mis papás me ayudan. Luego yo lo conocí a usted, luego conocí a Cecia, ella tocaba la batería, nos vino a ayudar. Son cosas que pasan en la familia, hermanos. Luego conocí a Liz, luego Liz invitó a su mamá, luego yo fui a la escuela bíblica, conocí a mi esposa, conocí a mi suegro. Bueno, y ahí nos fuimos. Son cosas de la familia. Pero hay de cosas de la familia a cosas de la familia, hermanos. Y hay quienes deciden, hermanos, luchar por su familia. Hay quienes deciden luchar por su familia. Nunca voy a olvidar cuando mi mamá decía que oraba por mí para que yo fuera salvo. Nunca voy a olvidar la vez que mi papá en algún momento me llevó a la iglesia para que nosotros conociéramos del evangelio.
Nunca voy a olvidar cómo otras personas que conocí me invitaban junto con su familia a la iglesia, me llevaban en su carro, me invitaban a alimentación. O sea, son historias de nuestra familia, pero en todas esas cosas, hermanos, siempre han pasado cosas bien difíciles. Nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por escaseces, hemos pasado por pobrezas, hemos pasado por accidentes, hemos pasado por tantas cosas. Pero entre todas las cosas nosotros hemos decidido luchar, hemos decidido trabajar para Dios, hemos decidido seguir adelante, pero hemos tenido muchos casos, así como usted, hermano, así como yo, así como usted, así como los tenemos todos. Cuando nosotros conocimos el Evangelio como familia, nosotros aprendimos que el Evangelio de Dios es poder, hermanos, que el Evangelio de Dios es poder. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, pero también el diablo lo sabe, el enemigo lo sabe que el Evangelio es poder. Entonces, por eso alguien decía, hermanos, el diablo hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para interpretarlo, para mal interpretarlo. Y si no puede mal interpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que pongamos mucha atención en otras cosas. Hermanos, qué increíble, hermanos, es que nosotros nos estemos peleando con nuestros hermanos de Argentina, y que nosotros nos estemos peleando con nuestros hermanos de España, y que nosotros nos estemos peleando con nuestros hermanos de Cabo Verde, que ni nunca hemos conocido a alguien de Cabo Verde, hermanos, que nosotros nos estemos peleando, porque eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Un pastor predicador en la radio decía un día que la palabra entretenimiento quiere decir no pensar, que la palabra entretenimiento quiere decir no pensar, pero el enemigo se ha metido tan duro en las familias, hermanos, y se ha metido en tantos complots familiares, que hay un momento de la vida que nosotros no vamos a pensar en los nuestros, que nosotros no vamos a pensar en las familias, que los matrimonios se van a separar, que los hijos se van a perder, porque el enemigo se ha encargado de eso, de diluir el evangelio, de malinterpretar la palabra, de distraernos de nuestro propósito, porque según las estadísticas, no según las estadísticas, según la palabra de Dios, nosotros somos sacerdotes, hermanos, y las mujeres en los hogares son mujeres virtuosas, llenas de virtudes, llenas de Dios, que edifican las casas, y los hombres varones, son hombres sacerdotes delante de Dios y son tomados en alta estima por Dios, y la Biblia les llama que son cabeza de los hogares. Entonces ahí, hermanos, ahí yo creo que nos hemos peleado tanto por los partidos de fútbol que ya se nos olvidó que somos cabeza del hogar. Nos hemos olvidado tanto, hermano, entre tanta distracción, y nos hemos olvidado entre tanto compromiso y entre tanto afán, que las mujeres son princesas de Dios, que son hijas de Dios, que son mujeres virtuosas y que son difíciles de encontrar, dice la Escritura. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una función dentro de los hogares. La Escritura es clara y dice que los padres no provoquen a ir a sus hijos. La Escritura es clara cuando dice que los hijos deben honrar a sus padres, hermanos. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo para hacer, y como iglesia Dios nos pone en lugares como en este lugar, y como iglesia Dios lo ha puesto en su casa para liderar, y como iglesia y como sociedad Dios la ha puesto a usted para que sea una mujer llena de virtudes, amorosas. El mundo tiene demasiado hombres violentos. Los hombres se encuentran en los altos y por un incidente vial, hermanos, se bajan y se agarran a golpes, y eso lo vivimos en nuestra ciudad. Los hombres ya no tenemos amor los unos por los otros. Los hombres luchan cada día. Padres de familias son detenidos todas las noches en las carreteras por la policía vial y transitoria de nuestra ciudad. Son detenidos y se van caminando a su casa porque tienen problemas de alcoholismo. Eso es lo que nosotros vivimos en nuestras sociedades, y no nada más aquí, en cualquier lugar de este mundo. Hay un problema en nuestras casas, hay muchos problemas en nuestras familias, y yo creo que es un momento para reflexionar y para pensar. Y después de que Jacob
obtuviera su primogenitura, fuese como fuese, hermanos, que la obtuvo que porque se aprovechó de Saúl, que porque Saúl se distrajo, que porque Saúl no le tomó importancia de las cosas de Dios, que porque su mamá lo ayudó, que porque su papá ya estaba grande, que porque se enamoró de la mujer que no debió enamorarse y que después tuvo otra esposa y de que fue con Labán y que Labán lo engañó y que Labán lo puso a trabajar y lo puso a cargo del ganado, y cuando veía a Labán que Jacob prosperaba en el ganado, le quitaba ese puesto y le decía, ahora vas a tener a estas otras, y lo ponía donde había menos ganado, y Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba. Trabajó 7 años por una mujer, le dieron la que no era. Luego trabajó otros 7 años por la que sí era, se quedó con 2 esposas. Una de sus mujeres se robó unos dioses paganos. Su suegro lo siguió. Hermanos, tantas cosas que vivió Jacob. Pero hay un momento de la vida, hermanos. Nosotros somos los pródigos que pedimos bendición de Dios, que le decimos a Dios que nos bendiga, que nos dé mucho, y cuando Dios nos da, nosotros nos vamos, nos distraemos, y a veces fracasamos, pero también el ejemplo más precioso del hijo pródigo es que no importa lo que vivió, lo importante es que reconoció su error y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, estoy arrepentido, no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que pensar, y hubo un momento lúcido de Jacob, hermanos, hubo un momento lúcido del hijo pródigo, y eso somos nosotros somos, como lo he dicho muchas veces aquí, nosotros somos los pródigos, somos la moneda perdida, somos la oveja perdida, y Dios viene al rescate por nosotros siempre y cuando nosotros queramos que el Señor nos rescate. Y hoy hay una palabra para nosotros de edificación, y hoy es importante que veamos cómo Jacob salió adelante de todos sus casos, porque era Jacob casos de la vida real. Miren, hermanos, dice en un momento de Jacob, dice la escritura aquí, hermanos, en los versículos que leímos, dice en el versículo 5, fíjese, dice en el versículo, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Hay una cosa que hace Jacob. Él se reúne con Dios, hermanos. Después de todas las cosas que Jacob vive, han pasado 14 años. A Jacob le gustó una mujer y no tiene una, tiene 2. Porque él trabajó por 2. Él hizo tantas cosas, tantos negocios sucios y limpios con su suegro. Pero llegó un momento que Jacob fue prosperado porque había una bendición de él, de parte de Dios para él. Y en el versículo 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel, a Lea, al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo, hermanos, hay un momento en la vida que nosotros tenemos que reconocer y que honrar a nuestra familia. Mire, hermanos, las reuniones intencionales de familia, hermanos, como dicen en las redes sociales, se recomiendo no saltársela. La reunión, este consejo que damos en consejería familiar y en consejería matrimonial, hablamos de las reuniones con intención, que los padres tienen una obligación y las mamás tienen una obligación de hacer una reunión mínimo por semana y hacer una reunión intencional para bendecir a los hijos. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres. La escuela no educa, la iglesia no educa, la iglesia pastorea de una manera espiritual y nosotros compartimos el mensaje del evangelio de la salvación, pero el respeto siempre será en el hogar. Si le dices a tu hijo, di gracias, tu hijo, créanmelo, hermano, va a dar gracias hasta el día que él se muera, va a decir gracias, porque aprendió a decir gracias en su casa. Hay un consejo para esta tarde, y es que dice la escritura que también Jehová dijo a Jacob, número 1, Jacob se reunió con Dios. Hay un momento de la vida que tenemos que recapacitar, tenemos que pensar, hermanos, y tener ese tiempo con Dios que todos necesitamos. Hermanos, si tantos ejercicios como la yoga,
tantos ejercicios de que le llaman espirituales, entre comillas, dicen que es bueno tomar un tiempo para pensar y reflexionar. Hermanos, está comprobado científicamente que la gente que ora, que pasa tiempo con Dios, se enoja menos, se estresa menos y tiene mejor calidad de salud. Hermanos, el que ora con Dios tiene comunión con Él. Cuando no ora, ¿cómo es? Cuando no oras. Por muchos años dijimos que el poder del cristiano está en oración, hermanos. Ejercemos un poder cuando pasamos tiempo con Dios. Hay algo que se levanta y hay una victoria para el hombre que en el día a día tiene un tiempito para Dios. No para el que se levanta 5 minutos tarde y todavía dice, dame 5 minutos más, sino el que se levanta 5 minutos antes y dice, le voy a dar, aunque sea mis 5, mis 10 minutos, mi media hora para Dios, porque Él es todo para mí. Yo creo que las familias estamos obligados, hermanos, a tener un tiempito de oración con Dios. Hermanos, hemos experimentado, mi esposa y yo, el favor de Dios cuando nosotros nos ponemos en el día en las manos de Dios. He experimentado personalmente el favor y veo cómo Dios se mueve a través de mi día a día y a través de mi diario cuando nosotros hablamos con Dios. Dice la escritura aquí, dice la escritura de aquí, y en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, o sea, Dios no te puede hablar si no pasas tiempo con Él. Él pasó tiempo con Dios y ahí empezó, en este capítulo, hay un Jacob diferente a todos los Jacob de atrás, a Jacob que bien o no, como dicen algunos comentaristas, estafó a su hermano, al Jacob que era tramposo. Aquí en este capítulo yo veo un Jacob diferente y veo un Jacob que no sé por cuánto tiempo, pero veo un Jacob que dice, también habló con Jehová. Veo a un Jacob diferente, hermano. Eso debemos ser nosotros. Jacob, caso de la vida real, arregla en este versículo y en este capítulo, arregla muchas de sus cosas hablando con Dios. Y número 2, dice la escritura que reunió a sus esposas, reunió a su familia. Hermanos, invítenos para un culto de hogar en su casa, para bendecir su casa, para reunir a sus hijos, para reunir a su familia, para que oremos por su casa, para que unjamos su casa, para que reprendamos en su casa, para que cantemos en su casa. Vamos a reunir a las familias. Tenemos un propósito y muchas de las cosas de nuestra familia se arreglan así, abriéndole las puertas a la unidad, abriéndole las puertas a Dios. Y Jacob juntó a sus 2 mujeres y platicaron. ¿Y qué arreglaron en esa plática? Pues dice que los cuñados de Jacob ya estaban hablando mal de Jacob, que Jacob le estaba robando a Labán y que estaba haciendo mucho dinero y que ya tenía mucho, pero que no era de él, que todo lo que Jacob tenía era de su suegro. Y Jacob decía que no, que él lo había trabajado, que porque Labán lo había estafado. Pero ahí arreglaron todos esos problemas, hermanos. En este capítulo, ahí arreglan todos sus problemas. Y las esposas tienen participación y hablan en voz de sus hijos y de su familia y dicen, ¿qué va a decir mi papá si todas las cosas que tú tienes te las has ganado y aparte está bien, no son tuyas, pero son de nuestros hijos, son de los nietos de mi papá? ¿Cuál es el problema? A fin de cuentas, las cosas que ganaste son para las hijas de Labán. ¿Cuál es el problema? No te preocupes, viejo, no te preocupes, mi amor, le dijeron las esposas a Jacob. Se arreglaron las cosas, mandaron a callar a los cuñados y tomaron una decisión, que ya era tiempo de salirse de donde vivían con Labán, o al menos del espacio geográfico donde tanto tiempo había pasado Jacob, 14, 15 años con su suegro Labán. Entonces las cosas se arreglan hablando con Dios, teniendo unidad y dialogando, hermanos. Dialogando. Yo admiro bastante a nuestra hermana Rosy cuando nuestra hermana Rosy dice, vamos a la mesa, vamos a hablar, vamos a platicar. Admiro a los papás que no regañan a sus hijos, sino les dicen, vamos a platicar y vamos a llegar a un acuerdo. Dios nos está llamando al diálogo y a la intimidad con Él para que nosotros podamos tener resultados, hermanos. Y nosotros tener resultados. El resultado de buscar a Dios y de dialogar y buscar el bienestar en nuestra familia, hermanos, se ve reflejado en el capítulo 7. Dice la escritura, y vuestro Padre
me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Mire lo que dice el inciso B del versículo 7, dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros de verdad buscamos a Dios, cuando vemos a un Jacob diferente a todos los Jacob de antes, que siempre quiere ganar, que siempre quiere ir hacia adelante, hoy vemos a un Jacob que en el versículo 4, en el versículo 3, habla con Dios, junta a su familia, restaura su matrimonio, junta a sus hijitos, desde el más grande hasta el más pequeño, y entonces ahí viene el resultado, hermanos, viene el resultado de ser un hombre diferente, viene el resultado de ser un Jacob diferente. Dios necesita que yo sea un Lázaro diferente para que Él me pueda bendecir. Dios necesita que usted sea diferente, que usted empiece a tener tiempo con Él, que usted empiece, paremos de pelearnos en nuestra familia, hermanos. Cuando el evangelio de Dios es poder cuando está en la familia, y el diablo lo sabe, y cuando el diablo sepa que el evangelio está en su casa, él tratará de alejarlo, y si no lo aleja, tratará de diluirlo, y si no lo diluye, tratará de engañarlos, y si no los engaña, tratará de separarlos, pero el enemigo luchará. Pero si usted busca a Dios, si usted practica la unidad, porque eso es bueno y es delicioso delante de Dios, tendremos una respuesta de parte de Dios. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios no permitirá que ninguna plaga, que ningún mal toque nuestra morada. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Y Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican, dice el Salmo 27, que es el que leí al principio, hermanos. Hay un propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida, cuando le buscamos y cuando practicamos la unidad familiar. En el versículo 13 tienen otra experiencia de buscar y de dialogar y de tener la experiencia con Dios, hermanos. En el versículo 14 tienen un momento de independencia. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso aparte parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extraños, porque nos vendió y aún así ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza, dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Mire, hermanos, qué bonito es depender de cosas. Qué bonito es que nuestra familia sea bendecida. Dice un pastor que predicaba en esta mañana y estaba escuchando su mensaje muy acertado acerca de la familia, y yo me gozaba, pero ese pastor dice, cuando las cosas no están bien en la casa, cuando el dinero en la casa no da, cuando los recursos en la casa se agota, cuando tú abres el refrigerador de tu casa y faltan cosas básicas en tu casa, cuando no te ajusta para pagar, cuando tienes otros problemas, cuando tus hijos están en rebeldía, cuando están pasando cosas, ya no estás dependiendo de Dios, sino estás sufriendo por los estragos que estamos viviendo, ya sea por ataques del enemigo, por los errores que nosotros estamos viviendo. Hermano, qué feo es vivir en escasez, o qué feo es vivir peleando, o qué feo es vivir enfermo. Hace mucho tiempo yo predicaba y yo le digo a los hermanos, yo le decía a una hermana, hace como un año vine a orar por usted y usted me está pidiendo la misma oración por la misma persona, hermana, por el mismo problema. O sea, yo no digo que yo no voy a orar, vamos a orar, pero vamos a entender una cosa, hay algo que está pasando que no hemos podido quitar de esta situación, y eso mismo está trayendo ese mismo problema. Entonces, a veces depender tanto de un problema, depender tanto de las agresiones, de depender tanto de, sí, aquí me ofenden y me maltratan, pero está bien, es que aquí me va bien. O sea, depender de eso, hermanos. Cuando Jacob buscó a Dios, se dio cuenta que era tiempo de separarse de cosas. Y si nosotros estamos buscando a Dios de nuestro corazón, es el tiempo de separarnos de cosas, hermanos. Es el tiempo de separarnos
de los refrescos que dañan nuestra salud. Sí, ¿verdad, hermanos? No, amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nosotros estamos sufriendo, es el tiempo de parar. Hay una frase que la he recordado siempre y es: no se le puede dar medicina a alguien que le gusta estar enfermo. No se puede arreglar esas cosas de alguien que quiere estar así. Les he contado el testimonio de una mujer que me invitaron a hacer una oración por ella. Y le dije: hermana, yo la veo, estaba postrada, estaba con tanque de oxígeno. Es una persona. Y ella me dice, y yo le digo: hermana, yo llego en una actitud de fe, hermanos. Yo llego en una actitud de hombre renovado como Jacob, que ya pidió perdón, que ya se reconcilió en su casa, que está sirviendo a Dios y que por fin quiero hacer las cosas bien. Y me llevan a orar por esa hermana y yo veo a la hermana acostada en su cama con tanque de oxígeno y todo, y yo llego con toda mi fe puesta en Cristo, porque Cristo tiene poder, hermanos, para levantar al enfermo. Eso no lo vamos a rebajar. Eso es una verdad bíblica, evangelística, hermanos. Y me dice la hermana, sí, le digo: mire, hermana, y ella me cuenta, dice: estoy en una demanda con una empresa porque me van a indemnizar por accidente laboral. Y hermano, la oración que yo le pido es para que yo pueda ganar esa demanda. Y ustedes saben cuál fue mi respuesta, hermanos. Ya se la imaginan. No, hermana, ¿qué me importa su demanda? Yo lo que quiero es que el Señor la sane y que la levante de esa cama, porque a mí me dolía su corazón de ver a la hermana joven postrada ahí. Yo le pregunto la gran pregunta. Le digo: hermana, ¿quiere que Dios la levante de aquí? Y ella me dice: mire, hermano, así como que Dios me sane, no tanto, hermano, porque yo necesito estar en esta condición para ganar la demanda. Entonces, es un caso de una persona que está dependiendo de algo que no debe depender. Y Jacob dice: es el momento de que ya no dependamos de mis suegros, sino que dependamos de nosotros mismos. Y es el momento de sacar adelante, hermanos, a la familia. Y es el momento de que sus hijos no dependan de distracciones, ni de alcoholismo, ni de drogas, ni de cosas que este mundo ofrece, sino que dependamos 100% de Dios, hermanos. Y es el momento que su dolor en su rodilla pare en el nombre de Jesús y usted se levante en fe. Sí, hermanos, es momento, dice Jacob, este es el momento de nosotros, de levantarnos como matrimonio con las esposas que ya Dios le había dado. Solamente en el Antiguo Testamento, por ley divina, podían tener de a dos. Y ahí está Jacob, y está cumpliendo una ley de este mundo, pero dice: es el momento de levantarnos. Cuando él se metió con Dios, y cuando habló con Dios, y cuando tuvo en paz con su familia, entonces dejó, y cuando tuvo una experiencia con Dios, que Dios se dio cuenta que Dios era el que lo prosperaba, siguió otro casito de la familia, otro casito real de la familia de Jacob, que tuvo una dependencia, dejó de depender de otras cosas que no eran Dios, para depender totalmente del propósito y del llamado que Dios tenía para él. De él tendría que salir una descendencia, y él era parte de una promesa que Dios le había dado a Abraham, que había pasado por Isaac, y ahora él era el responsable. Dios nos ha dado una promesa a nosotros. Dios le dio una promesa a mi papá creyó en eso, me llevó a la iglesia, me ayudaron a creer y me obligaban y me regañaban para que yo fuera al templo, para que entonces hiciéramos juntos un propósito que Dios tenía para nosotros. Dios tiene un propósito para usted, y creo con todo mi corazón que en la experiencia con Dios, cuando Dios levante su familia y cuando usted hable con Dios, Dios le va a guiar y dejará de depender de otras cosas que no se llaman Dios, para venir a depender del único Dios verdadero y justo, hermano, que nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, hermanos. Necesitamos un momento de independencia, un momento de dejar de depender de otras cosas que no son Dios. Ahora tenemos que aprender a depender de la comunión con Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a escapar de los lugares que nos tienen encarcelados. Que no, Cristo dice que vino a predicar a los espíritus encarcelados,
aunque por supuesto tiene su contexto histórico, pero lo quiero aplicar hoy. Que no Cristo vino a libertar a esas personas encadenadas, que no Cristo vino a sanar a la mujer que estaba en la iglesia jorobada, que no Cristo vino a levantar al paralítico de Betesda, que no Cristo vino a este mundo, hermanos, a sanar al ciego Bartimeo, que no Cristo vino a resucitar a Lázaro y a la hija de Jairo, que no Cristo vino a salvar a un crucificado en la cruz, a un hombre aún en el último momento de la vida de Cristo sobre esta tierra. Cristo no murió, Cristo vive. Él no está muerto y sus obras continúan trabajando a favor de la iglesia que tiene comunión, que tiene su experiencia con Él, que busca, que lucha por su familia y que escapa, hermanos, y que escapa del pecado, y que escapa de la maldad, que escapa de la trampa. En el mundo dicen, échate una cerveza, prueba este cigarro, prueba esta droga para que seas hombre y seas valiente, pero delante de Dios, cuando lo rechazamos, cuando tomamos nuestras ropas de hermanos del asedio sexual, hermanos, y salimos corriendo, somos victoriosos en Cristo Jesús. Cada vez que le decimos no a Satanás, cada vez que le decimos no al pecado y escapamos, tomó Jacob a sus hijos, del más grande al más chiquito, a sus esposas, a sus posesiones, y emprendió su huida, hermanos. Huye de lo que te está enfermando. Huye, vamos a huir de lo que nos está lastimando. Sal ya de la relación tóxica. Allí, ya es el momento. Y a su nombre. Hermanos, es la palabra del Señor. Y salió y escapó. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos, sus mujeres, sobre sus camellos y puso en su camino todo su ganado y todo cuando había adquirido. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padán de Amán, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Pero salió, hermano, salió. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Si aparece el ángel de Dios en Sodoma y en Gomorra y le dice al único hombre que estaba ahí, sal de aquí, sal. Y hay una condición, no miren hacia atrás. Salgan, hermanos, y no miremos hacia atrás. Salgamos y no miremos hacia atrás. Dios tiene un propósito hacia adelante con nosotros y hay una protección divina delante de Dios que nos cuida, que nos guarda. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuando nosotros huimos, hermanos, y cuando nosotros salimos hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, Dios mismo, hermanos, Dios mismo se encarga de nuestros enemigos. No hay enemigo grande delante de Dios, no hay enemigo, no hay guerra, no hay lucha, no hay batalla, no hay caso, no hay nada que Dios no ha podido ganar. Dios lo ha ganado todo. Cuando Cristo nos salva de todo, hermano, de todo, de todo, de todo. No hay nada imposible para aquel que venció la muerte en una cruz. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. No hay nada, hermanos, no hay nada que no podamos vencer. Hace un día tuve un incidente con una persona y así se entiende el momento en mi corazón. No te preocupes, no va a pasar nada y no pasó nada, hermano. Porque Dios está con nosotros y Dios se le reveló a Labán en sueño. Que no Dios es el que le dice, al mismo ángel, al ángel Lucifer, a Satanás, y le dice, no has considerado a mi siervo Job, Job capítulo 1, no lo has considerado a mi siervo. Ah, sí, bueno, ahí está, todo lo que tienes, está bien, lo puedes, pero no es su vida. Entonces Dios nos guarda, hermanos. Dios nos guarda. Hay demasiada evidencia bíblica de que Dios nos cuida y que Dios nos guarda. Esos casitos que usted tiene, hermanos, Dios nos puede ayudar cuando tenemos comunión con Él. Cuando invitamos a la familia a ser de bendición, hermanos. Ya que le dije hace ratito, invítenos para hacer un culto de hogar en su casa para bendecirlo.
No hay problema con eso, vamos, lo hacemos, cantamos coro, aplaudimos, ungimos, bendecimos. Dios tiene un propósito para nosotros. Y llamó Jacob a sus hijos, a sus esposas, juntó todo lo que tenía con un propósito divino. Tuvieron una experiencia con Dios, Dios le habló, tuvieron, tuvieron un momento de independencia, dejaron de depender de una persona, dejaron de depender de cosas que no eran Dios y se enfocaron en el propósito que Dios tenía con ellos, un reto grandísimo para ellos. Salieron del lugar donde estaban. De ahí para allá hay más historia, hermanos. Pero salieron. Y ese es el reto para nosotros. Ese es el reto de los casos de nuestra vida. Cosas de familia. Hay familias que están sufriendo, pero hermanos, hay que encauzar nuestra familia a los caminos de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios de verdad. Y esto lo quise compartir porque yo veo de aquí, de los hermanos que nos reunimos aquí, y es una bendición que alguien trae un familiar, hermanos. Que alguien invita a un familiar, a un amigo. Y esa es una bendición para usted. Sabe que la bendición es para el que viene, pero la bendición es también para el que trae. Jacob tenía una bendición y un propósito, hermanos. Y así cada uno que llega tiene su bendición y tiene su propósito. No tengan miedo, mis hermanos. Dios está con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos.